su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles otra vez. Ahora cuando Dios, en su misericordia, prolonga la existencia de cada uno. No sé dónde ustedes se encuentren en este momento, si en casa, o ya está conduciendo su automóvil al trabajo, o yo no sé qué hace usted en este momento, pero si por alguna razón estamos hablándole, es porque Dios tiene un propósito para usted ahora. Y es que en alguna manera conecte sus pensamientos con la voluntad de Dios, porque de eso se trata este programa, de hablarle de Dios, de instruirle en la palabra de Dios. Así que bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática que nuevamente desarrollaré con el pastor Joselito Rentería. ¿Cómo está usted esta mañana? Por la gracia de Dios estamos bien, pastor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar aquí para estudiar la lección de hoy. Lecciones muy importantes y significativas para este momento. Hay un pueblo que se prepara para ir al cielo, ¿verdad? Esperando la segunda venida de Cristo. Y esta es una parte muy fundamental para el cristiano en la vida de hoy. Educarnos, no en la sabiduría de este mundo, pero en la sabiduría de Dios. Vamos a comenzar este estudio de hoy día martes con una oración de rodillas. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, queremos agradecer esta mañana por el privilegio de la vida que nos permite hoy. Gracias, Señor, porque también nos da la oportunidad hoy con libertad abrir su palabra. Así es. Que la lección de hoy, que aprendamos, Señor, pues marque nuestras vidas para vivir una vida más justa, más santa cerca de usted. Y que nos ayude a prepararnos al salir, Señor, de las teorías teológicas arraigadas en las cuales, Señor, por toda una vida a veces hemos sido conducidos. Le pedimos que nos ayude, Señor, a discernir y que nos prepare, Señor, para poder nosotros buscar el camino correcto en esta vida llena, en este mundo lleno de caminos. Ayúdanos a buscar la sabiduría de lo alto. En este estudio le pedimos su ayuda y también pedimos una bendición para todo aquel que la recibe. Así es. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Israel pasó 430 años en Egipto y eso significa que fue pues toda una vida en la vida particular de aquellos ciudadanos israelitas, digámoslo así, conectada, mezclada, en contacto con todo lo que era el paganismo egipcio. Y en alguna manera, pues llegaron a adoptar algunos modales, hábitos, y fueron en cierta manera influenciados por la educación egipcia. Nosotros hemos hablado en el aspecto académico, como también hoy en día el mundo pues educa a las personas y en cierta manera es una educación que va igual mezclada con el paganismo. Pero nosotros hoy vamos también a ampliar este aspecto, hermanos, de la educación, porque educación, voy a leer para ustedes lo que significa, según los diccionarios. Dice que educación es formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Si ustedes notan, el concepto de educación que nos da el diccionario es formación. Y en ese sentido, Pastor Joselito, aparte de lo académico que nosotros hemos destacado en los 2 días anteriores, ¿en qué otras áreas Egipto pudo haber educado a los israelitas y sigue educando
al ser humano hoy en día? La verdad que hay un patrón muy, muy distinguible en este mundo que educa al ser humano en muchas áreas. Tenemos, por ejemplo, pues el área de la cultura. Tenemos hoy, por decir, se ha metido mucho en este mundo una contaminación espiritista que ayuda también a formar un carácter de una dirección equivocada. Y que hay muchas áreas en las cuales nosotros como seres humanos nos envolvemos en este mundo, en la vida cotidiana, pastor. Y ya sea con quién nos relacionamos. Por eso la Escritura es bien sabia, la palabra de Dios al aconsejarnos de qué camino nosotros debemos precavernos, andar, porque de acuerdo a los caminos que andemos, pues formaremos un carácter. Exactamente. Y saben, hermanos, que ya nosotros, al igual que los israelitas, ya llevamos toda una vida también aquí en Egipto. Porque pues Egipto es símbolo del mundo. Y en alguna manera, pastor, pues imagínese usted los años que llevamos viviendo acá. Pues en cierta forma, muchas cosas que uno manifiesta en su conducta, en su manera de vivir, pues las ha agarrado de allí del mundo. Exacto. Y viene Jesús y nos saca de allí y ahora quiere que nos empecemos a liberar de todas y de muchas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Exacto. Por ejemplo, mire, estaba analizando yo. El mundo no solamente te forma académicamente, te forma también socialmente, Así es. culturalmente, como dijo usted, políticamente, religiosamente, bueno, hasta nutricionalmente. Exacto. El mundo te dice cómo tienes que comer. Cómo tiene que vestirse. Exacto. Cómo te tienes que divertir musicalmente. Es una educación, es una formación que Egipto da a la humanidad que, wow, es una cosa que de veras aparta completamente del reino de Dios. Así es. Y si los israelitas, después de 430 años de estar allá, el Señor miró que había que liberarlos de todo ese tipo de educación, pues de la misma manera hoy, de cara a la entrada a la Canaán celestial, también nos quiere a nosotros el Señor liberar de muchas cosas que hemos aprendido en Egipto. Exactamente, somos conscientes que el Señor no puede introducirnos a la Canaán celestial con pues vaya la redundancia, con estas maneras de vivir tan arraigada de Egipto. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, en ese sentido entonces vamos a ver esta mañana los consejos que debemos nosotros tomar en cuenta para de verdad ser liberados completamente. Y como pues algunos de nosotros ya con los años que tenemos, pues hemos avanzado, a quien más tenemos que ayudar es a nuestros hijos. ¿Y qué consejo, pastor, debemos escuchar al educar a nuestros hijos? La palabra de Dios nos va a instruir en este momento en cuanto a esa pregunta en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 2. Veamos este versículo. Jeremías 10:2 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones les teman. ¿Quién dijo estas palabras? Es bien claro que aquí está, un escrito está, así dice el Señor. Y hermanos, este consejo debe tener mucha autoridad, porque si el Señor lo dijo, es que los caminos de Dios con los caminos de este mundo no concuerdan. Viene a mi mente cuando yo estaba meditando en este versículo, pastor, el Señor Jesús contó aquella parábola de la puerta estrecha, de los dos caminos, un camino ancho y un camino angosto, perdón. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana que no aprendamos de los caminos de este mundo. En otras palabras, no vayamos por el camino ancho. Exactamente. Y qué importante es la pregunta, porque dice, ¿qué consejo debemos escuchar al educar a nuestros hijos? Y la respuesta que nos da aquí el texto es que no aprendan del camino de las naciones. Claro. Nosotros tenemos, hermanos, todos los días, aunque los hijos sientan que ya aburrimos, pero todos los días, mientras estén a nuestro alcance, mientras nosotros tengamos vida, nosotros tenemos que estarles inculcando esto. No aprendas del camino de las naciones.
¿Por qué? Porque el camino de las naciones es hacia el pecado. El camino de las naciones es hacia la idolatría. Mira, ellos confían en las señales del cielo. Ellos, pues, tienen inclusive temor a las señales del cielo. Son, pues, idólatras en su esencia. Y hay que tomar siempre ese consejo y tratar de inculcárselo a los hijos. No aprendas del camino de las naciones. Pastor Joselito, cuando nosotros miramos que un hijo, ya lo vemos que anda ahí con sus audífonos, y ya llegó de la escuela así, con sus audífonos, o se va de la casa para la escuela así, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Qué está aprendiendo ese muchacho? La influencia de los demás, sus compañeros de escuela, ¿no? La verdad que ya está aprendiendo los caminos, ya influye en él. Las mismas prácticas que el mundo está haciendo. Cuando nosotros, hermanos, nuestros hijos lleguen de la escuela, hay que decirles, a ver, mijo, ¿qué es lo que hoy te enseñaron? Mire, así este chiquito, este grande, ¿qué le enseñaron ahora? Porque recuerde que a nosotros nos toca, como dice aquí, educar a nuestros hijos, y en esa parte nos toca preguntar, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué viste en la escuela? Hay que preguntar. Y cuando veamos nosotros que ellos realmente les enseñaron cosas que no va de acuerdo a los principios bíblicos, o le miramos que está adoptando ciertas actitudes, que es la de los otros niñitos, la de los otros compañeros, pues que están en el mundo, hermanos, en ese momento hay que liberarlo. Hay que liberarlo y decirle, eso no es de Dios. Eso no va de acuerdo a la enseñanza bíblica. Hay que decirle, no siga el camino de las naciones, no siga el camino de los mundanos, no siga el camino de los impíos. ¿Por qué me pide que le compre ese pantalón así, todo flojo, que parece pandillero? ¿Por qué me pide que le compre esa faldita corta? ¿Por qué me pide que le compre esas cosas que andan los demás del mundo? No aprenda del camino de las naciones. Eso es lo que nosotros como padres debemos siempre inculcarle a nuestros hijos, porque Egipto está llevando, hermanos, a nuestros hijos al mundo para que allí el diablo los destruya. Hay que tener un gran cuidado. Y bueno, pero aparte de ese consejo que Jeremías nos da aquí, o que Dios mismo dice, pues hay otro en Proverbios, ¿no? Exacto, Proverbios capítulo 19, versículo 27. También tenemos el consejo de la palabra de Dios que nosotros debemos escuchar para educar a nuestros hijos. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar las razones de sabiduría. Aquí dice que nosotros, bueno, le debemos decir, el consejo a nuestros hijos es de que dejen de oír esas enseñanzas que lo hacen tambalear de la vida cristiana, ¿no? De ser un hijo de Dios, la sabiduría divina. Que debemos poner mucha atención en como usted dijo, en observar su comportamiento, en ver qué aprendieron para que nosotros podamos sacar eso que aprendieron. De perdido ellos toman en su corazón que en un tiempo mi papá o mi mamá me dijo que esto no era bueno. Y con el tiempo lo que nosotros hagamos van a tener en la vida de ellos una manera positiva de pensar bien, meditar bien las cosas de este mundo. Miren este otro consejo, hermanos, que debemos de darle a nuestros hijos. Qué interesante. Cesa de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa de oír. ¿A dónde nosotros, por ejemplo, hermanos, aprendemos a oír música mundana? ¿A dónde nosotros aprendemos a mirar videos? ¿O nuestros hijos dónde aprenden acerca de los videojuegos? ¿A dónde, hermanos, se aprenden tantas cosas que apartan de la sabiduría divina? ¿Acaso no es en Egipto? Miren ustedes
cómo esta lección es de aplicable realmente para este tiempo. Cesen de oír. A mí me da una gran tristeza, hermanos, no saben cuánto dolor, cuando de repente miro un muchacho en la iglesia que anda ahí con esos sus audífonos puestos. Y yo digo, ¿qué anda oyendo? ¿Andará oyendo himnos? Si fueran himnos, uno dice, wow, este muchacho cómo le gusta alabar a Dios, que en todos lados anda con sus audífonos. Pero es triste, hermanos, cuando uno viene a ver, lo que andan oyendo es música mundana. Escuche el consejo de Dios, querido joven, porque aquí dice, cesa de oír. Cesa de oír las enseñanzas que te hagan divagar de la sabiduría. Como es lo que oyes en esos aparatos reproductores. Como es lo que miras allí en tu celular. Como es lo que oyes allí en la escuela. Aún de maestros. Hoy con estas enseñanzas, como decíamos estos días, en relación con el homosexualismo, en relación con esta moralidad que hay ahora tan depravada, cesa de oír. Ese es el consejo que nosotros los padres debemos dar a nuestros hijos, porque el mundo se los quiere ganar. ¿Qué dice el don profético? Dice, al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y a degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza. Y al dedicarse a las cosas finitas se debilita. Su poder decrece. Y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Todo esto es falsa educación. La obra de todo todo maestro debe tender a afirmar la mente de la juventud en las grandes verdades de la palabra inspirada. Esta es la educación esencial para esta vida y para la vida futura. Palabras de vida del gran maestro, páginas 23 y 24. Aquí encontramos el punto básico de nosotros como cristianos. El consejo del Espíritu Profecía nos dice que cuando el ser humano, y quisiera mencionar esto, pastor, la literatura en este mundo, los teólogos que escriben, buscan siempre elogiar o tocar los sentimientos para que la mente se cautive con esas lecturas de historietas que simplemente son pura vanidad. Y dice que cuando nosotros nos empequeñecemos, cuando tocamos todos estos libros, cuando estudiamos estos libros para alimentarnos, se empequeñece y se degrada la mente. Pero cuando nosotros estamos en contacto con la palabra de Dios, esa es una manera de, hermanos, de alimentar la vida, de formar una mente sana, saludable en las cosas de Dios, porque eso nos prepara, nos educa, no solamente para ser buenas personas en este mundo, pero para vivir en el cielo. Si algún día nos debemos relacionar con los ángeles del cielo, imagínense pues cómo estamos educando ahí nuestra mente. Exactamente. Cuando veo aquí que dice que leer escritos de hombres no inspirados empequeñece y degrada, hermanos, me hace pensar en esos libros que a veces en la escuela a nuestros niños los maestros les dicen que deben leer para supuestamente, ¿verdad?, mejorar la lectura. Y algunos de ellos tienen que ver con cosas espiritistas. Tenemos que revisar qué libros están llevando nuestros hijos, que les dieron allí para que supuestamente lean. No sé ustedes si habrán escuchado el programa que hubo recibiendo el sábado, el viernes pasado, como un hermano decía de que pues con su primer hijo él fue muy cuidadoso de que pues no llevara libros extraños a la casa, que en la escuela pues le dieran para leer, y su hijo en alguna forma
pues fue educado pues equilibradamente, ¿verdad? En su mente. Pero con el segundo hijo, decía él, se descuidó. Y este niño, él sí aparecía con algunos libros allí, y puede ver él que en su mente el niño es miedoso, no quiere ir solo pues al baño, a veces le da miedo, inclusive ir en lo oscuro por el pasillo, mucho menos salir. Entonces él puede ver que lo que leía, hermanos, aquí dice que leer escritos de hombres no inspirados empequeñece la mente y tiene su influencia. Por lo tanto, cuánta razón tiene la Escritura cuando dice: no escuches las enseñanzas que te hagan divagar de la sabiduría, porque eso va a empequeñecer tu mente. Eso va a afectarte tanto que va a decrecer todo lo que Dios quisiera que crezca en tu vida. Así que todo eso es falsa educación. ¿Y por qué razón Dios hace esto, de darnos estas instrucciones? ¿Cuál es el propósito, Joselito, pastor? ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos que de todas estas cosas nos liberemos? Creo que creo que como pueblo de Dios tenemos un gran ideal, pastor, el cual Dios nos ha escogido. Y lo vemos aquí en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomios, capítulo 14, versículo 2. Notemos este gran ideal que el Señor tiene para con nosotros. Dice: porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren nada más, si somos representantes del reino de los cielos, pastor, como pueblo de Dios, Dios nos ha escogido. Y no te dice que Dios nos ha escogido. Dios quiere un pueblo en este mundo, no solamente para beneficio de nosotros, sino para beneficio del mundo. Dios quiere mostrar a través de este pueblo, lo quiere hacer único. O sea, como este pueblo Dios quiere no haya otro de entre todos los pueblos de la tierra. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Esa palabra santo significa algo apartado, algo que no se contamina. Y Dios quiere que el pueblo de Dios alcance este ideal. Y lo único que es, pues como lo hizo con Israel, sacarnos de Egipto. Dios quiere sacarnos también en este tiempo de todas esas, pues no de las enseñanzas del mundo, digamos de esa manera. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que estábamos en el mundo, pero no somos del mundo. Exacto. Hermanos, somos un pueblo peculiar, somos un pueblo único, somos un pueblo dedicado al Señor, apartado para solo lo santo. Y es por eso que el Señor en su misericordia nos está dando estos consejos de cómo debemos liberarnos de la educación de Egipto, porque esa nos ha alejado de Dios, esa nos hace que caigamos en la apostasía, como es la idolatría. Por eso, hermanos, para no uno divagar de la sabiduría de lo alto, hay que leer la palabra de Dios. Amén. Y hay que inculcarle a nuestros hijos que lean la palabra de Dios. Sobre todo lo que puedan oír, que oigan a Dios. Hermanos, cuán importante es esto para no perder la peculiaridad, para no perder la santidad, para no perder eso de ser un pueblo único. Pero lamentablemente, al igual que Israel, ¿qué es lo que decíamos hoy en día? Triste esta quisiera decir yo, pues, lo que los seres humanos quisiéramos hacer en contra de la palabra de Dios. Notemos lo que hizo el pueblo de Israel aquí, en 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Dice de esta manera: y le dijeron: he que tú eres envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué triste, ¿no? El propósito de Dios es que seamos un pueblo único, apartado de este mundo, pero como el pueblo de Israel queremos
ser que nos rija el mundo. Queremos que el mundo nos moldee. Y aquí el pueblo de Israel estaba queriendo que vivir como todas las naciones. Y eso debe tener un mensaje para nosotros hoy. Pastor Joselito, ¿por qué será que las iglesias están llenas a reventar? ¿No será que las iglesias no están cumpliendo con el ideal de Dios en cuanto a la verdadera educación que se le debería dar a la gente? Y por eso están llenas. Sin duda alguna, pastor, la verdad que hay iglesias que se llaman mega iglesias y ahí vemos cómo el mundo se ha metido dentro del cristianismo. La sierva del Señor dice que el mundo se ha metido y anda por los pasillos de las iglesias y sin que nadie le amoneste, ¿verdad? Y yo veo que el cristianismo muy popular hoy es aquel que combina con el mundo. Y las iglesias están llenas, quieren oír lo que les da a la gente lo que quieren oír. Mire usted lo que le dijeron a Samuel. Uh-huh. Nosotros, dijeron ellos, nosotros queremos un rey que nos gobierne. Uh-huh. Constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí nosotros vemos que es el pueblo de Dios. Es el pueblo de ¿Y Dios. el pueblo de Dios cómo quiere ser? Como las naciones, como el mundo. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿cómo está la mayoría de cristianos hoy? Llevando el nombre de cristianos, entre comillas, pero igual que creyendo ser igual que todas las naciones, conforme al mundo. Hermanos, miren, si todas las iglesias y todos los pastores nos pusiéramos serios y entendiéramos lo que es un pueblo peculiar para Dios, las iglesias no estarían llenas de gente, porque muchos le huirían a un tipo de pueblo así, porque lo que más quiere la gente es ser como las naciones. Aquí nosotros tenemos que ponerle atención, hermanos. Hay veces cuando nosotros queremos que nuestra iglesia se mire llena. Y hay veces cuando nos sentimos tal vez tristes porque vemos que hay menos gente. Inclusive, a veces pensamos que como no crecemos numéricamente, pues es señal de fracaso, de que algo está mal. Hermano, hermana, mientras en tu iglesia el mensaje se aplique como debe ser, se predique conforme a la palabra y se haga énfasis en la santidad. Si en tu iglesia se predica así, y hermano, por eso hay poquitos, dale gloria a Dios. No. Dale gloria a Dios porque eres un pueblo peculiar. No quieres ser como las demás naciones. Las iglesias que están llenas de gente, con gente llena de alhajas, con pinturas, mal vestidos, comiendo mal, con la misma música mundana y que solo les dan ahí el evangelio de la prosperidad. Esos hermanos, tristemente, están queriendo ser como las demás naciones. Están prácticamente llevando el nombre de cristianos, pero con Egipto en sus corazones. Así no es como Dios pide. Y nosotros miramos aquí al pueblo de Dios diciéndole a Samuel, ¿sabes qué? Tú ya estás viejo. Y era cierto, estaba viejo. Pero lo viejo no le quitaba a los sabios, hermanos. Uh-huh. Y dijeron, queremos un rey, como tienen las demás naciones. Ya no querían ser gobernados por Dios. Uh-huh. Miren ustedes qué trágico esto. Eso es lo que quería Israel. No quería vivir conforme al propósito de Dios. Y por eso Dios hoy nos trae esta lección. Libérense de la educación de Egipto. Libérense de la educación del mundo. Porque el mundo los ha educado mal hasta políticamente. Que les pone reyes, les pone gobernantes. Pero estos gobernantes los apartan del gobierno divino. Hermanos, qué tremendo esto. Y pastor, el don de profecía creo que va aquí a ampliarnos más sobre esto de la verdadera educación que deberíamos tener. Así es. En la educación, el libro de la educación, página 49 y 50, dice, la disciplina y la educación que Dios había señalado a Israel tendían a diferenciarlos
en todos los aspectos de la vida de los demás pueblos. No aceptó gustoso esa peculiaridad que debía haber considerado un privilegio y bendiciones especiales. Trató de cambiar la sencillez y el dominio propio, esenciales para un desarrollo más elevado, por la pompa y el sensualismo de las naciones paganas. Su ambición era ser como todas las naciones. Desecharon el plan de educación de Dios y no reconocieron su autoridad. Qué tremendo. Una de las maneras por las cuales mencionaba usted, las iglesias están llenas, es porque han rebajado las normas y los principios bíblicos, pastor. Y cuánto pecado abunda, cuánto pecado se puede ver, adulterio y puro sensacionalismo. Y bueno, hermanos, si algo que a mí me llama la atención o me gusta es pertenecer a la iglesia de Advenimiento, es porque aquí buscamos la manera de poner sus principios, pues básicos, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios se mantenga apartado de todo eso. Es poner una barrera a Satanás, pastor, aquí. Si seguimos los consejos de Dios tal cual el Señor los ha dejado especificados aquí en la palabra y en el Espíritu de Profecía, pues realmente nos haríamos un pueblo peculiar, un pueblo distinto como Dios quiere. Dios tendrá un pueblo distinto en estos últimos tiempos. Aquellos que escuchemos el consejo y lo pongamos en práctica, Dios un día tendrá un pueblo así. Así es. Hay un peligro, hermanos, en toda esta manera de conducirnos, así como, pues, tristemente se conduce la gran mayoría de cristianos. Hay un peligro y Dios nos quiere proteger de eso. ¿Cuál es el peligro, pastor? El peligro es de que vayamos aquí a ver a Juan capítulo 2, 12:43. Juan 12:43. Dice así: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Imagínense, es el peligro que tienden los seres humanos a vivir de esa manera, pues es olvidar a Dios, amar la gloria de los hombres. Y cuánto no admira el hombre a hoy la humanidad a grandes personajes, pastor, como artistas, como tanto en la música como en el asunto de ciencias. Son admirados esos grandes personajes, pero apartaron la mente de los hombres a su propia gloria, de la gloria de Dios. La escritura es bien clara cuando dice aquí: porque amaban más la gloria de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A eso nos lleva esos caminos. Hermanos, esto es lo que ha hecho Egipto. Así nos ha formado Egipto. Nos ha formado de una forma que uno, pues, ame la gloria de los hombres. Nos ha formado de una manera que, por el diploma, por el título, por el grado académico, por la posición social, pues la gente nos reconozca, la gente nos dé la vanagloria. Ese es un peligro, hermanos. Por eso es de que nosotros tenemos que poner atención en cuanto a toda esta mala formación y educación egipcia que tiende a darle más la gloria al hombre que a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Y hay que educar también a nuestros hijos y nosotros mismos, estar también formados por el Señor, de manera que no busquemos la gloria de nadie, sino que solo busquemos la gloria de la propia Dios. Tampoco. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando nosotros actuamos así? Pues nuestro corazón está dividido. Y pregunto, ¿puede Cristo morar así con nosotros? De ninguna manera, pastor. Vamos a ver en palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6:24, que dice de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y así fuera, pastor, el Señor no acepta un cristianismo así. El Señor acepta o eres de aquí o eres de allá. Lo ha dejado bien especificado: o eres tibio o eres caliente o eres frío. Y nadie puede servir a dos señores. No podemos servir al mundo y pretender servir a Dios. El Señor en Santiago también en el capítulo 4 dice que aquel que tiene amistad con el mundo se convierte en enemigo de Dios, y le llama adúltero. Imagínense. Así es de que queda bien claro entonces que nosotros
sí necesitamos la liberación de la educación de Egipto. Esa educación que nos lleva a pretender que servimos a Dios, pero no podemos dejar de servir al mundo también. Exactamente. Bueno, siendo así, hermanos, que estos son los riesgos, estos son los peligros a los cuales uno se expone con esta formación egipcia. Entonces, creo que vamos a leer el don profético. Voy a leer yo aquí la primera parte y usted lee la última. Dice: no es su designio que aquellos cuyo servicio ha adquirido sean enseñados para servir a Mamón, para recibir la alabanza o glorificación humanas o para ser servidores del mundo. No es su designio, no es el plan de Dios, hermanos. No es el plan de Dios que nosotros, que hemos sido adquiridos a un precio tan alto como ha sido la sangre de Cristo, nosotros, hermanos, nos pongamos solamente a servir a las riquezas, que en este caso tiene su Dios, conocido como Mamón, el Dios de las riquezas. No es el plan de Dios que nosotros vivamos solamente para querer tener dinero. No es el plan de Dios que querramos ser médicos, doctores, que querramos ser médicos, abogados, no sé, licenciados en administración de empresas, cualquier tipo de profesión. No es el plan de Dios que nosotros querramos hacer eso, ser eso por querer tener dinero, porque eso nos va a llevar solamente a querer buscar nuestra propia gloria, nuestra propia alabanza, y eso nos va a llevar a querer ser, pues, servidores de este mundo solamente, con el fin de complacernos egoístamente. No es el plan de Dios. Por eso el Señor dice: libérense de toda esa formación. No es que te liberes de los estudios y no vayas, por favor, a interpretar aquí, pues, un medio de comunicación, televisión, radio. Me está viendo ahí una enfermera, me está viendo ahí un doctor, me está viendo ahí algún profesional y vaya a decir: oh, esta iglesia está mal. No estamos desmeritando el que te prepares, el que te eduques o el que tú hayas llegado a obtener un grado académico, mi hermano. No, sino que lo que estamos aquí es pidiendo que te liberes de todo aquello que no tenía nada que ver con lo que tú eres hoy. Un médico, un licenciado. Porque no me vas a dejar mentir que para llegar a ser lo que tú eres hoy profesionalmente, también Egipto te metió un montón de filosofías, hay un montón de ideas que tienes que liberarte de eso. Y qué bonito es cuando el profesional es bien equilibrado, es un hombre entregado a Dios. Yo conozco pues muchos doctores, abogados, licenciados, muchas personas profesionales, gente linda, gente que se liberaron de todo lo que Egipto les dio y agarraron la formación del Señor. Son profesionales y tienen bien claro que sirven a Dios y se preparan para irse con Él cuando Él venga. De paso, muchas felicidades a esos doctores, muchas felicidades a esos profesionales cristianos que son hijos de Dios y que entienden muy bien la verdadera educación. Bueno, ¿qué dice la última nota? Dice: no podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Mira, aquí claramente tenemos la sierva del Señor en el camino a Cristo, página 44, nos está diciendo que nuestro corazón no debe estar dividido. Y en esto que usted hablaba de aquellos hombres grandes, por ejemplo, que han alcanzado sus títulos y que son ahora abogados, doctores, cuando entienden el verdadero evangelio, desarraigan todo aquello que aprendieron, entonces ahora entienden el propósito de Dios. Y mire que Dios ha sido bueno con muchos de ellos. Han llegado hasta donde están porque en su misericordia el Señor les ha concedido y les ha permitido, y ellos reconocen en cierta manera eso. Pero hay algo aquí importante que también deben de saber ahora, que ahora ya ellos, comprendiendo el verdadero evangelio, ya no son servidores del mundo, sino servidores del Dios. Y nuestro corazón no debe estar dividido. Si nosotros amamos al mundo, nosotros servimos al mundo, entonces dice: no somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Así es. Bien, así han sido los consejos de hoy para, pues, liberarnos de la educación de Egipto, pues, en todo aquello que tiene que ver aparte de lo académico y que en cierta manera, pues, nos ha formado.
Dios nos ayude para que revisando nuestra vida este día, veamos qué cosas todavía tenemos de Egipto en nuestra manera de ser, de pensar y pues de hablar, de comer, de vestir, de divertirnos. ¿Qué cosas hay de Egipto en nosotros para que hoy el Señor nos libere de eso? Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Para que Dios nos dé ese discernimiento y podamos verlo y rogarle a Él que también nos libre. Vamos a arrodillarnos y a orar. Padre nuestro, nosotros vemos hoy los consejos a seguir para ser liberados completamente de Egipto, que son no seguir el camino de las naciones, que son no buscar nuestra propia gloria, que son, Señor, no pues vivir ni actuar conforme a los deseos de este mundo, porque cuando hablamos de Egipto estamos hablando del mundo. Señor, ayúdanos para que no empequeñezcamos nuestra mente mirando, oyendo o leyendo cosas que no nos edifican. Te rogamos, Señor, por nuestros hijos. Te pedimos porque ellos, tu Espíritu Santo les hable y les haga ver que lo que están oyendo, que lo que están mirando o lo que están leyendo, sin duda los está apartando de ti. Están siguiendo el camino de las naciones en ese sentido. Te rogamos, por favor, que nos ayudes con ellos y que en la medida en que nosotros tengamos oportunidad, también, Señor, les induzcamos al camino correcto. Amén. Aún nosotros, Padre, ciertas maneras de ser, de actuar, de comer, de vivir, de divertirnos, ciertas formas, Señor, que manifestamos que son aprendidas en Egipto. Oh Padre, cuánto nosotros necesitamos también liberación de eso. Y te pedimos ayuda, porque Padre, como que no podemos hacerlo solos. Y lo intentamos, pero como que nuevamente volvemos allí. Te pedimos, por favor, que nos des liberación completa ahora de toda influencia egipcia, mundanal, que haya en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.